Hola, buenos días, perdón, y bienvenidos. Canal de historia, hace mucho tiempo. Bueno, en el vídeo voy a hablar de los pueblos de la meseta prerrománicos, lusitanos, célticos y túrdulos. Luego continuaré con los pueblos del norte, galaicos, la cultura castreña, para terminar con astures y cántabros, ¿vale? Y bueno, más adelante, no sé si en este vídeo se nos extiende demasiado o en otro posterior hablaré de la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses en la península ibérica, el Tratado del Ebro y el episodio de Sagunto y demás. Pero ahora vamos a centrarnos en los pueblos prerromanos, que tantos dolores de cabeza dieron a los romanos. Hasta el año 19 a.C., durante 2 siglos o más, sí, 2 siglos aproximadamente, estuvieron intentando los romanos, primero expulsar a los cartagineses y después intentaron dominar y romanizar a los pueblos prerromanos que vivían, que habitaban la península ibérica. Como veis, un mosaico de pueblos que todos tienen algo en común, y es que su etnogénesis está en el bronce final. Hay un proceso de influencias, por un lado influencias mediterráneas, orientales, por otro lado influencias continentales, y todos terminan cristalizando todos estos pueblos en el Hierro II, lo que se llama el Hierro II, la segunda etapa de la Edad del Hierro, a partir del año 800, 700 antes de Cristo. Bien, hay unos siglos ahí de, de auge, de consolidación de las culturas, de las distintas culturas. Estos pueblos de la meseta, de los que voy a hablar ahora, ocupan el Valle del Duero, desde el Valle del Duero, toda esta zona, túrdulos, lusitanos, los célticos, los turdetanos, hasta el Cabo de San Vicente. Bien, todo este cuadrante occidental de la península ibérica. Como decía, arranca su etnogénesis, su nacimiento a finales del Bronce, con diversas influencias heterogéneas. En el centro de Portugal surge la cultura alpiarsa, que está muy relacionada con la cultura de los campos de urnas, de influencia continental. Al sur, los pueblos del sur tienen una mayor influencia mediterránea por cuestiones de lógicas, de influjos de Oriente, como hemos visto en vídeos anteriores. Los fenicios tuvieron mucha presencia posteriormente a los griegos, y todas esas influencias mediterráneas para que los pueblos iberos tuvieron que ver con el nacimiento o con la formación de estas culturas, de estos pueblos. El núcleo lusitano de Hierro I tiene un hábitat más relacionado con la cultura castreña del norte, ¿vale? Del noroeste peninsular, y una continuidad cultural en los castros del litoral, por aquí, hasta el siglo II a.C. El núcleo de la cultura alpiarsa, hay que decir que se incrementan los abandonos de los castros a partir del siglo V a.C. Y hay una desaparición que tiene que ver con la desaparición del santuario de Cancho Roano, este santuario que tenía que ver con este santuario de Tartessos, ¿vale? Tartésico, pues tiene que ver, está muy relacionado con la desaparición de la cultura alpiarsa. Hay una diferente intensidad en la configuración de la segunda etapa de la Edad del Hierro, el Hierro II, en cuanto a todos estos pueblos prerromanos. Las características de la segunda etapa del Hierro, el Hierro II, hay que desglosarlas en que
los matices son diferentes por regiones, ¿vale? Se generaliza el ritual de la incineración en todos estos pueblos, ¿vale? Hay un desarrollo de la metalurgia del hierro, un desarrollo, un avance tecnológico en cuanto a la alfarería con el uso del torno, un aumento demográfico, un aumento de las defensas, uso extensivo de las lenguas indoeuropeas, y el Tajo marca una línea divisoria, el río Tajo, entre los lusitanos del norte, los turdulis, que son más de cultura meseteña, y los lusitanos del sur, los célticos del sur, ¿vale? Los celtici, que se llaman, que tienen una influencia mucho más mediterránea, más ibérica. Los lusitanos son el pueblo más extenso de esta zona, que más se extendió territorialmente, con un origen desconocido y no tiene un origen celta, como los pueblos celtíberos que vimos en el interior de la península ibérica. Bien, sí que tiene una influencia indoeuropea, aunque no céltica, de caracteres culturales indoeuropeos, y la lengua es probablemente un dialecto distinto, diferente del celtíbero, aunque de origen también de raíz indoeuropea. No se sabe muy bien, no se conoce, no tenemos datos arqueológicos para determinar con exactitud esto, aunque hay indicios que apuntan a eso, una raíz indoeuropea no celta, en cuanto a cultura y en cuanto a lengua. Luego, de los célticos y de los túrdulos, los turdulis, que están al norte del río Tajo, y los célticos, que ocupan este cuadrante más próximo al Algarve portugués, más del río Guadiana, más próximo al río Guadiana, también se extendieron por aquí, por el río Guadalquivir. Hay que decir que ocupan las dos orillas del Guadiana, el Alentejo y el sur extremeño. El nombre denota un origen celta, aunque en realidad se desconoce su procedencia concreta, ni la época en la que se asentaron, ¿vale? Se le llama celtiquis, pero no tienen que ver con los celtas, ¿vale? Y los túrdulos ocupan la desembocadura del río Duero y del río Tajo, ¿vale? Esta zona sería su zona de influencia. Bien. Las fuentes lo llaman túrdulos antiguos, probablemente para separarlo de los turdetanos, aunque los topónimos turdetanos coinciden, como Cólipo o Lísipo. Bueno, toda esta época, toda esta etnogénesis se sabe algunas cosas, se deducen algunas cosas, pero hay muchísimo por descubrir en cuanto a todos estos pueblos. Las áreas de expansión, hay varias fronteras naturales, el río Duero, el río Tajo, ¿vale? En el sur del río Tajo se establecen los celtiquis, más en el Guadiana, los turdetanos, los lusitanos ocupan toda esta área de influencia del río Tajo, más la orilla sur que la orilla norte, y los túrdulos, en estas dos desembocaduras del Duero y del Tajo. En cuanto al hábitat, pues hay que decir que los límites son siempre muy difusos, por eso es tan complicado. Normalmente eran fronteras naturales, pero no era algo fijo, parece ser, sino que se difuminaban mucho los pueblos. Había una mayoría de hábitats lusitanos en esta orilla sur, pero no quiere decir que justo esto fuera el río Tajo, fuera la frontera. No quiere decir que no hubiera algún asentamiento de lengua y cultura lusitana por aquí al norte del río Tajo, incluso incrustado o pegado a las zonas de mayor concentración de pueblos túrdulos. Todo muy difuso. El hábitat lusitano se caracteriza por ser un hábitat de tipo castreño, ¿vale? Defensas fuertes, poblados en altura, fáciles de defender, y según se va descendiendo a la cuenca del Tajo,
El hábitat es más de tipo meseteño, más en llanuras, como por ejemplo en el litoral túrgulo. Los célticos. Los célticos tienen un hábitat que mezclan aspectos culturales continentales con aspectos culturales mediterráneos. Castreños y de llanura, depende. La metalurgia y el sector agropecuario son los que ocupan principalmente la economía, y todos procuran tener unas defensas naturales y una fortificación artificial. Había una necesidad de defenderse. Las necrópolis, en la mayoría de los casos, por ejemplo, Veturia céltica, son sencillas, son hoyos con tapados con una losa, una piedra en horizontal, con ajuares pobres, con diferencias por sexo y estatus. Algunas armas para los hombres y adornos, elementos de telar para las mujeres. Las bases económicas de estos pueblos, pues como he dicho, principalmente son la agricultura y la ganadería, aunque aún hay un incremento de la actividad minero-metalúrgica. En las llanuras del Duero y del Tajo se practica una ganadería de tipo ovino, caballar, muy importante, el caballo, la importancia de los jinetes, que hemos visto en otras zonas, bovino y porcino. Se han encontrado frecuentes arreos de caballo en castros que tendrían que ver con esta importancia de los jinetes. Desigualdades económicas existían también, deducidas de las fuentes literarias. Y en cuanto a la actividad metalúrgica, hay que hablar de la extracción de oro en el río Tajo, yacimientos de plata, de estaño, que ya se conocen desde hacía tiempo, plomo, cinabrio, destinado principalmente al abastecimiento local de armas, aperos, útiles domésticos, orfebrería, fíbulas, torques, placas, con elementos de mezcla oriental y céltica. En cuanto a la cerámica, hay que decir que hay una evolución de lo tosco manual en Cogotas I, que se daba en la época de Cogotas I, hasta lo más refinado al torno, elaborado con torno, que ya se empieza a ver en Cogotas II, en la cultura de Cogotas II. Más pintura por influjo iberopúnico. Las influencias, pues sobre todo las vías de comunicación, es por donde llegan las mayores influencias. Y también a través del intercambio comercial. Comunicación marítima sería una de las vías, la marítima costera del Atlántico, bien, y terrestre por los valles de los ríos, con un flujo comercial desde la costa hasta el interior, utilizando las vías fluviales. En cuanto a la organización social de estos pueblos, al sur del Tajo, los pueblos al sur del Tajo y la cuenca del Guadiana, se ha detectado una importancia del carácter tribal, deducido por los toponimios de unidades de organización indígena. Estamos hablando de sociedades poco articuladas, con fuertes rasgos tribales y con una organización basada en jefaturas militares, estables o temporales, destinadas a la guerra y elegidos en asambleas populares. Líderes militares elegidos en asambleas que tendrían un carácter temporal o más estable en el tiempo, para hacer la guerra contra otros pueblos, contra los romanos, contra los púnicos y contra todo el que se le pusiera por delante o por detrás, porque estos pueblos eran sobre todo ganaderos, pero guerreros también, ¿vale? Agricultores, guerreros, ganaderos, guerreros,
estaban haciendo la guerra constantemente. Los celtíberos tienen un rasgo de jinetes en correrías fuera de sus territorios, en los cuales buscan ganado y botín. Pudiera ser que estas racias que practicaban los célticos, celtíberos, lusitanos, en general es una característica muy común de todos estos pueblos prerromanos, tuviera que ver con un medio de subsistencia en unas tierras pobres en recursos, pero no en un ambiente de pobreza general. También tuvieran que ver estas racias, seguramente, con el cultivo de virtudes militares, ritos iniciáticos o costumbres socio-religiosas. En cuanto a la religión de estos pueblos, hay que decir que los lusitanos están muy celtificados en algunos aspectos. Hay una escasa antropomorfización, veneran elementos naturales como rocas, como agua. La Lusitania nuclear. Hay que decir que en ella hay testimonio de dioses indígenas, con epítetos gentilicios. Al sur de Tajo son más generalistas, con dioses endobélicos, dios de la medicina, dios de la muerte, santuarios próximos al Guadiana, la diosa agrícola tiene mucha importancia, la diosa de los infiernos, etc. Todo esto en torno al Guadiana. El sacerdocio está poco conocido. Hay una inscripción que se ha encontrado en Cabezo das Fraguas que hablan de estas inscripciones. A través de ellas podemos deducir una perduración de los ritos indoeuropeos de purificación. Sacrificios animales y demás. Estrabón hace alguna referencia a los rituales y dice que se practicaba el sacrificio humanos para fines adivinatorios. Bueno, es una fuente mucho más tardía, Estrabón, y probablemente muy influenciada por cuestiones ideológicas. Voy a hablar ahora un poco por encima, esto es hablar muy por encima, pero bueno, dejar una serie de aspectos claves muy claritos de todos estos pueblos prerromanos, para luego, posteriormente, entrar de lleno a lo que es la conquista de la península ibérica por parte de Roma y saber con quién se enfrentaban los romanos. Todo este mosaico de pueblos enfrentados entre sí, aliados contra los romanos, aliados a veces con los púnicos, a veces con los romanos, premiados, castigados, destruidos y construidos. Bien, desde Galicia, los pueblos del norte, vamos a hablar de los galaicos y sobre todo de la cultura castreña, que es el aspecto cultural más importante de todos estos pueblos del norte de la península ibérica. Los galaicos, la cultura castreña, los poblados son poblados en altura con fácil defensa, viviendas circulares de piedra. Se extendían por Galicia, el norte de Portugal, el oeste de Asturias, a partir de la segunda etapa del Hierro, a partir del año 800 a.C., donde más se conoce, de lo que más se conoce. León, Zamora. Culturalmente, en los epígrafes aparecen Cs invertidas, seguidas del topónimo en ablativo para señalar el lugar de procedencia del individuo. Era muy importante el lugar de procedencia para estos pueblos, ¿vale? Es otro de los pueblos que hunde sus raíces, su etnogénesis a finales del Bronce, aunque se sabe poco al respecto. Pero sí que conocemos que todos estos pueblos, una evolución de finales del Bronce, fueron cristalizando en distintos aspectos culturales, con distintos aspectos culturales que dieron lugar a estos distintos pueblos. Pervivencia de
en estos pueblos galaicos castreños, pervivencia de elementos muy antiguos y otros más avanzados posteriores, con un componente céltico étnico bastante evidente. Las fuentes citan a los galaicos como el pueblo predominante de todo el espectro castreño, los galaicos. Su evolución. La arqueología distingue 3 o 4 fases de evolución castreña. Una etapa formativa que hundiría sus raíces en el siglo VIII hasta el siglo V a.C., en el que se fundan los primeros castros estables con una estructura defensiva, sin señales de ruptura y sin invasiones, sin señales de invasión. Hay una estabilización de la agricultura permanente frente a la de subsistencia itinerante. Sustrato de la etnogénesis en el Bronce final, con influjos atlánticos, continentales célticos y mediterráneos, debido a la influencia. Hablaba en otro vídeo de los fenicios, que no solo donde fundaron colonias fue por aquí, por esta zona del sur, ¿vale? Pero ellos siguieron también costeando por toda la costa atlántica de Portugal en busca del estaño. Pues de ahí reciben la influencia oriental, estos pueblos galaicos, influencia mediterránea, del comercio con los fenicios, de estaño. Luego hay una segunda etapa de desarrollo mal conocida que abarcaría desde el siglo V hasta finales del siglo II a.C., la conquista de Bruto galaico en el 138 a.C., marcaría el final de esta época de desarrollo. Bueno, una etapa de apogeo dentro ya de la administración romana, bien, desde el 138 a.C. hasta el siglo I después de Cristo, con un desarrollo de la orfebrería, de la plástica castreña, con la extensión del hierro, en el que se configurarían las formas características de la cultura castreña, la cerámica de torno, y con un vigoroso esplendor céltico. Y una etapa de decadencia de la cultura castreña desde mediados del siglo I, después del siglo, en el que hay un abandono de estos castros y una transformación del paisaje en villas agrícolas, las villae agricolae romanas, ¿vale? Villas romanas agrícolas. En cuanto a las características generales, hay que decir que hay miles de castros costeros e interiores. Prefieren las alturas medias y de distribución geográfica irregular. Santa Tecla, Coaña, San Fins son castros. Santa Tecla está muy interesante de visitar, por cierto, bastante conocido, y en el que se ve perfectamente cómo sería un poblado galaico, castreño. Están muy adaptados al terreno, casas circulares cubiertas con tejados cónicos de paja y barro, con un póster central que lo sustenta y con defensas tanto naturales como artificiales. Tienen edificaciones importantes dentro del poblado, en sus monumentos con horno, semienterrados o de aire libre, con ábsides semicirculares, piedras fermosas, ¿vale? Bloques monolíticos ornamentados con motivos geométricos. Y la función principal de estos monumentos con horno sería probablemente funeraria, también pudieran ser baños, termas o hornos industriales. Simplemente. La presencia romana, hay una ausencia de necrópolis, esto es muy importante, una ausencia de la necrópolis en estos pueblos galaicos, y la presencia romana incidió fuertemente en el tipo de hábitat, seleccionando asentamientos por razones estratégicas, económicas. Fue la época del impulso del hábitat. Aparecen las murallas defensivas de prestigio, ¿vale? Y los castros agrícolas ligados a la industria minera, que era lo que en realidad buscaban los romanos. Industria minera. La base económica es muy primitiva,
recolección de bellota, alguna actividad agrícola cerealística y horticultura bastante rudimentaria. En época prerromana probablemente existirían tierras comunales, y con la llegada de los romanos a partir del 138, la dominación de Brutus, 138 a.C., antes de nuestra era, habría una privatización de esos espacios comunales. La ganadería estaba poco desarrollada, funcionaría como un complemento agrícola, con cabras, ovejas, bóvidos y cerdos. La cría del caballo, típico caballo del norte, asturcones, que todavía se ven por ahí, los asturcones, estos caballos bajitos, fuertes, con pelo, con la crin abundante, muy bonitos. Y luego se complementarían también todas estas actividades con pesca, marisqueo, caza y comercio. Hay un importante incremento, auge de la minería, por la riqueza del oro en el noroeste, en Asturias y León, que se explota de una forma masiva con la llegada de los romanos. Los romanos, aquí en las... así me sale el nombre, la zona de León, zona norte de León, llegaron a transformar el paisaje de una forma bestial, con una técnica de extracción del oro basada en la inundación de los terrenos con túneles subterráneos que reventaban la tierra a base de insuflar cantidades y presión de agua, y bueno, reventaba la tierra y salía todo, entiendo que por los aires, y de ahí ya extraían el oro que estaba mezclado con la tierra y con los elementos del subsuelo. Estoy a punto de decir el nombre, es un paisaje impresionante en la zona de León. Por eso tenía mucha importancia el oro de esta zona, era bastante abundante, y los romanos lo pusieron como uno de sus principales objetivos, extraer oro. No me sale el nombre, bueno, luego me saldrá. Hay una metalurgia también destinada al uso doméstico y a la industria bélica, más en un terreno local. Y una orfebrería castreña muy característica, rica, una cerámica pobre, incisa, a mano, en el que se va introduciendo el torno poquito a poco. Es una introducción mucho más lenta que en otras zonas. Los excedentes agrícolas y minerales se destinaban al comercio exterior, que existe desde la época del bronce. Esta ruta comercial en busca del estaño, costeando el Atlántico y llegando hasta las tierras de Galicia y el norte, se conocía desde el bronce, lo practicaban los pueblos del bronce. Bien, seguimos. A partir del siglo VII a.C., el comercio fenicio alcanza la costa atlántica del norte de la península ibérica, en el cual principalmente los fenicios recogen minerales, estaño, y lo intercambian por objetos de lujo. De ahí la influencia mediterránea que adquieren estos pueblos galicos. La Vía de la Plata, la histórica Vía de la Plata, de norte a sur, por la zona oeste de la península ibérica, impulsó los influjos púnicos y griegos a través de la cerámica, de la industria del salazón, de la industria del aceite y de la industria del vino. La Ruta de la Plata, Vía de la Plata, vigente a día de hoy. Bien, seguimos. Voy a hablar ahora de la formación castreña. Se configura la cultura castreña por asimilación continua de diferentes influjos comerciales, desde el sustrato del bronce. Los influjos producen modificaciones incidiendo en la cultura material, económica y en la organización social e ideológica de los pueblos del norte y noroeste peninsular, junto al círculo atlántico
y la influencia mediterránea, se impone una corriente continental con la que se relacionan imprecisamente de una forma muy difusa elementos lingüísticos, culturales, étnicos, de procedencia indoeuropea, procedencia céltica. En cuanto a la cultura material, tiene una fuerte personalidad por este cruce de influencias. Una potente orfebrería, que ya he señalado antes, con técnicas de repujado, de estampado, de la filigrana, el granulado, entorques, brazaletes, diademas, colgantes y demás. La cultura plástica son característicos las esculturas de guerreros galaicos con escudo redondo, puñal al cinto y la espada desenvainada. Cabezas humanas en piedra que pudieran ser deidades o cabezas de trofeo de las batallas, de las guerras. En cuanto a los guerreros, estas representaciones denotan la existencia cultural de una élite militar. Los Castella, la organización social. Los Castella es lo más característico de esta organización social, que son las unidades sociopolíticas indígenas de estos pueblos castreños muy ancestrales hasta la romanización de los mismos. Son grupos gentilicios desiguales geográficamente, que tienen expresiones del gens, la connatio, del genitivo plural que acompañan a los nombres personales, indicando mediante ellos el grupo social. Y en los castros se alude directamente al territorio en el nombre. La C invertida, esta que aparece en algunas inscripciones, hace referencia al castellum, que no es ni más ni menos que una vinculación territorial, alude al castro de procedencia, a los grupos sociales, articulados en unidades más amplias, que son las gens, las gentes, unidades de organización indígena de carácter político, con una que da lugar a la base romana de las civitates. Y en cuanto a la religión, pues bueno, tiene unos rasgos arcaicos, teónimos abundantes, por múltiples denominaciones a una misma divinidad. El dios de la guerra,